Desechar el conocimiento de Dios. Dice la palabra de Dios en Osea capítulo 4, versículo 6. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio. Porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Este es un versículo que normalmente en la iglesia se lee la mitad. Se lee solamente: mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Pero el resto del versículo no se usa, no se nombra en la iglesia normalmente. Pero la palabra de Dios dice, es muy enfática en esta enseñanza y habla que es como una queja, es como un lamento de Dios, es como un lamento. Dice: mi pueblo fue destruido porque le faltó el conocimiento, por falta de conocimiento. Y luego va a donde están los culpables de que esto haya ocurrido, donde están las personas que van a llevar el juicio sobre sí por haber perecido el pueblo de Dios. Y le dice a los sacerdotes: por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio. Y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Esto es una sentencia terrible, es un juicio extraordinario, tremendo, para los que están al frente del pueblo de Dios, los que están dirigiendo al pueblo de Dios, y yo diría para todo el pueblo de Dios, porque todos hemos sido llamados a ser sacerdotes delante del Señor. Y el Señor, ahora, ¿por qué el Señor dice que hemos desechado el conocimiento? Dice, si no buscas el conocimiento de Dios, es lo mismo que lo rechazaras. Si no estás interesado en leer la palabra, si no estás interesado en buscar el conocimiento que Dios ha dejado para nosotros en su palabra, en comer de ese alimento espiritual que ha dejado de nosotros, es la misma cosa que le estuviera rechazando la palabra de Dios, porque la tienes en tu mano, porque la cargas, la llevas a la iglesia, porque la tienes en tu casa, quizá abierta en un lugar preferencial, en alguna escritura donde piensas que abierta allí te puede hacer bien a tu casa y hacer bien, pero sin embargo no es eso lo que quiere el Señor. El Señor quiere que nosotros busquemos la sabiduría y busquemos el conocimiento que Él ha dejado para nosotros en su palabra. Allí en esa palabra está un mensaje que Dios tiene para nosotros. Podemos decir que la gente que no va a la iglesia rechaza a Dios con sus actos. No tiene que decirlo con su boca. Sencillamente la gente, los que no quieren nada con Dios, los que nunca van a la iglesia, sencillamente con no ir a la iglesia, ellos están rechazando a Dios, y eso lo sabemos. La gente manifiesta su rechazo de esa manera, no va a la iglesia. Cada uno tiene su excusa, cada uno tiene su manera de calmarse su conciencia, lo dice de una u otra forma, pero en realidad están rechazando a Dios, y Dios lo ve de esa manera. Porque los que van a entrar en el reino de los cielos, dice la palabra de Dios, son los que pertenecen a la iglesia de Cristo. Porque Cristo dio su vida en la cruz del Calvario para hacer una iglesia que le ame, una iglesia que guarde su palabra, una iglesia que le honre. Y es a través de la iglesia que Dios hace todas las cosas en esta tierra. Entonces es importante que nosotros entendamos que tener la palabra de Dios y no comer de ella y no buscarla y no buscar el alimento que Dios dejó para nosotros en ella, es la misma cosa que la estuviéramos rechazando. Cuando nosotros nos ponen varios platillos delante para comer y nosotros escogemos uno, nosotros estamos rechazando los demás, estamos prefiriendo uno, y así estamos haciendo nosotros. Estamos prefiriendo los demás platillos que tenemos delante de nosotros. Estamos invirtiendo nuestro tiempo. Estamos invirtiendo nuestro tiempo en cosas más importantes para nosotros que leer la palabra de Dios. Tenemos otras cosas más interesantes que leer la palabra de Dios. Estamos viendo televisión, estamos viendo el cine, estamos jugando juegos electrónicos, juegos digitales, estamos leyendo, estamos jugando, estamos practicando deporte, lo que sea que estamos haciendo, estamos poniendo eso delante de la palabra de Dios. Hemos escogido ese platillo.
Dios nos pone en su plato y el mundo nos pone en su plato. El diablo, Babilonia, nos pone en su plato y nosotros hemos escogido el plato que queremos y hemos dejado de un lado la palabra de Dios. Eso implica, desde el punto de vista de Dios, estamos rechazando su palabra y de hecho es así. No podemos negar que de esta manera estamos rechazando la palabra de Dios. Y la palabra de Dios es tan importante que la Biblia dice que no solamente de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Tan es así que un símbolo de la palabra de Dios es el maná que caía cada día en el desierto, y cada día de mañana el Señor daba un maná nuevo. No servía el maná de un día, no lo podían guardar para el otro, tenía que ser maná de cada día. Ese maná es un maná fresco porque ya para el otro día ya estaba comido de gusano, estaba corrompido, estaba dañado. Entonces el Señor quiere un maná nuevo cada día. Quiere que nosotros nos alimentemos cada día porque Él tiene cada día palabra para nosotros. Él tiene cada día bendiciones nuevas a través de su palabra. Él tiene para nosotros cada día un mayor conocimiento de Jesucristo, de la misericordia que Él tiene para nosotros, de las bendiciones que Él tiene para nosotros. Entonces el Señor se queja. Mi pueblo fue destruido por falta de conocimiento. Y luego va con los sacerdotes. Con nosotros todos somos sacerdotes del Señor y nos dice que nos va a desechar del sacerdocio. ¿Cómo puede un sacerdote servirle al Dios Altísimo si no conoce la palabra, si no conoce la herramienta principal con que Dios se comunica con nosotros, su palabra? Porque no la leemos en la casa, porque no tenemos la costumbre de reunirnos con la familia a orar y a leer la palabra y a explicarle. Cada sacerdote en su casa tiene el deber de explicar a los hijos su palabra, la palabra de Dios, y comentarla y hablar de ella de tal manera de ir sembrando en las personas, en sus hijos, la palabra que vaya penetrando, vaya permeando su corazón, su alma. La Biblia dice: enseña al niño su camino y cuando fuere grande no se apartará de él. Entonces es lógica la consecuencia. Dice: por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio, y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. ¿Cómo Dios va a llamar a nuestros hijos a sus caminos? ¿Cómo Dios va a tocar a nuestros hijos para que les sirvan? Si no le hemos enseñado la palabra, si no le hemos enseñado el temor de Dios, si no le hemos inculcado lo que Dios nos ha dicho que enseñemos al niño en su camino, y cuando fuere mayor, cuando fuere grande, no se apartará de él. Hemos fallado y hemos estado fallando con el conocimiento de la palabra de Dios, con la búsqueda de todas las bendiciones que Dios tiene para nosotros en su palabra. Y nuestros hijos, muchos de ellos lamentablemente no están en la iglesia, están rebeldes, no quieren nada con Dios, porque nosotros hemos descuidado el sacerdocio. Hemos descuidado el sacerdocio en nuestro hogar, hemos descuidado el sacerdocio en la casa, hemos descuidado el sacerdocio de ministrar a nuestros hijos la palabra, de ser sacerdotes de Dios Altísimo en la casa. Hemos tenido en realidad a Dios en poco. No lo hemos dicho con nuestras palabras, no lo hemos dicho con no lo hemos pronunciado, pero nuestras obras, nuestras acciones lo han dicho. Hemos puesto otras cosas delante del Señor. Hemos puesto otras cosas más importantes delante de Dios. Tenemos hobby, tenemos una cantidad de cosas que hemos puesto delante de Dios. Y eso es la causa de que muchos hogares actualmente están en ruina, de que muchos divorcios, de que el mundo se ha metido dentro de la iglesia, que el diablo se está robando a los hijos de los creyentes porque no están sembrados en la palabra de Dios, no tienen sembrada la palabra del Señor en sus corazones. Podemos ver también en Josué capítulo 1, versículo 8, dice la palabra de Dios: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que está en el escrito. Porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Dios le da
este consejo a Josué cuando van a entrar en la tierra prometida para conquistar la tierra que él había ofrecido a Abraham, a Isaac y a Jacob. Es un consejo extraordinario, porque dice que si haces eso, entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Porque es importante, hay que volver a los fundamentos de las Escrituras. No hay una real victoria para el cristiano si no estamos en los fundamentos de las Escrituras, porque allí es donde se basa nuestra fe. La fe nuestra, nuestro camino, nuestro andar por este mundo. La Biblia dice que la palabra de Dios es lámpara a nuestros pies. Y no se trata solo de leer la palabra de Dios. No es un acto religioso que Dios va a ver que nosotros leímos un capítulo hoy y Dios se va a alegrar porque leímos un capítulo hoy de la palabra de Dios y se acabó. No se trata de eso. No es un acto religioso. Tenemos que saber que la palabra de Dios es un alimento para nuestra alma. Porque la palabra de Dios es viva. La palabra de Dios no es un poema, no es algo escrito por un hombre, sino la Biblia dice que la palabra de Dios es viva y es eficaz, porque Dios le pone sobre su palabra su espíritu. Sus palabras son espíritu, y cuando nosotros leemos la palabra y damos nuestro corazón, como dice la Biblia que hizo Daniel, ponemos nuestro corazón a entender de la palabra de Dios, a comprender los mandamientos del Señor, a comprender sus enseñanzas, entonces su espíritu nos alimenta, su palabra nos alimenta, porque no solamente de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Nosotros comemos 3 veces al día y muchas veces hay quienes comen más, pero sin embargo tenemos nuestra alma, nuestro espíritu pasando hambre, porque el alma y el espíritu no se alimenta con lo que se alimenta el cuerpo, y por eso nuestro cuerpo está fuerte y nuestra carne está fuerte y nos arrastra hacia el pecado, nos arrastra hacia los placeres del mundo, nos arrastra hacia el mal, porque solamente alimentamos el cuerpo, pero no alimentamos el alma. Nosotros tenemos que volver a alimentar nuestra alma con la palabra de Dios, entendiendo de que ella es viva y eficaz, de que ella es espíritu y es vida. ¿Ve? Y que esa palabra cuando, aunque no nos demos cuenta, aunque no la entendemos, pero la Biblia, Jesucristo dijo que su palabra era lo que nos santifica. Jesucristo dijo: santifícalos en tu palabra. Tu palabra es la verdad. O sea, la palabra de Dios, cuando la oímos, cuando la hablamos, cuando la leemos, cuando la estudiamos, la palabra de Dios nos santifica. Su palabra nos alimenta, su palabra nos edifica. Eso fue lo que Dios dejó para nosotros, su palabra. Así que nosotros, y Dios nos está reclamando hoy en día que hemos dejado su palabra. Dice: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. O sea, Dios quiere que hablemos de Él y que de la palabra de Dios, que la comentemos y porque la Biblia dice que dijo Jesucristo que de la abundancia del corazón es que la boca habla. Lo que tú tienes en el corazón, lo que yo tengo en el corazón, es lo que hablamos. ¿Qué estamos hablando la mayoría del día? De deporte, estamos hablando de artistas, estamos hablando de la moda, estamos hablando de la política. ¿Qué es lo más que hablamos? De eso está lleno nuestro corazón. Y eso no está bien. Nuestro corazón debe estar lleno de Dios. Si hemos creído en Cristo, pongamos entonces nuestra mirada arriba, donde está el Señor, y quitemos la mirada de esta tierra, porque es allí, es en Él donde tenemos que poner nuestra mirada. Entonces, si no, dice que de día y de noche meditarás en Él, en el libro de la ley y en la palabra de Dios, para que guardes y haga conforme a lo que está en el escrito. ¿Ve? Porque cuando hacemos conforme a lo que está escrito en la palabra de Dios, entonces nos irá bien y haremos prosperar nuestro camino y Dios nos bendecirá, porque en la palabra de Dios hay consejo para todo.
Hay consejo para que nosotros podamos caminar en este mundo correctamente, en santidad y en rectitud y sin caer en las trampas del diablo. Y cuántos dolores nos habríamos evitado, cuántos malestares y cuántos insomnios, cuántos dolores de cabeza, si tan solo hubiéramos hecho caso a la palabra de Dios, a los consejos que Dios nos da en su palabra. Dios, el Señor, nos ama y por eso nos dejó la palabra. La palabra no es un castigo, la palabra no es para mal, es para bendecirnos. Dice en Isaías capítulo 5 versículo 24, dice, por tanto, como la lengua del fuego consume el rastrojo y la llama devora la paja, así será su raíz como podredumbre y su flor se desvanecerá como polvo, porque desecharon la ley de Jehová de los ejércitos y abominaron la palabra del Santo de Israel. Según las estadísticas cristianas, la mayoría de los ministros de Dios que caen en pecado, que caen en adulterio, que caen en fornicación, la manera, lo que le ha acontecido, primeramente dejan de leer la palabra de Dios. Dejan de escudriñar la palabra de Dios, pierden el amor. Lo primero que hacen es perder el amor por la palabra de Dios. Dejan de escudriñarla, dejan de leerla. Después viene que dejan de orar, dejan de buscar el rostro del Señor, dejan de acercarse a Él cada día, de buscarlo de mañana, de buscar la comunión con el Señor. Y después de esto ya el diablo los tiene desarmados, los tiene completamente débiles, y entonces después de esto normalmente viene la caída en el pecado. Después de esto es que caen en adulterio, después que estos caen en fornicación y vienen los malos testimonios y los escándalos. Esto es de acuerdo a las personas que han estudiado las estadísticas, han visto los casos de los ministros que han caído en pecado. Esto es lo que ha acontecido. Entonces es una consecuencia directa de dejar en la palabra del Señor. Es una consecuencia directa de dejar de alimentarnos con la palabra de Dios. En Juan capítulo 8 versículo 31 al 32 dijo el Señor Jesucristo, dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Nosotros solamente podemos conocer la verdad a través de la palabra de Dios, porque es la única fuente de verdad que nosotros tenemos. El Señor Jesucristo dijo que conoceremos la verdad, ¿verdad?, si permanecemos en su palabra. Si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. No hay manera de ser cristianos si no permanecemos en la palabra de Dios. ¿Y cómo vamos a permanecer en la palabra de Dios si no la leemos, si no la estudiamos, si no la escudriñamos? Y es la manera, gloria a Dios, y la verdad os hará libre. Por eso es que estamos atados, muchos de nosotros estamos atados de tantas maneras. Nuestro hogar está atado, estamos llenos de problemas, de dificultades, de tantas cosas, porque es que la palabra de Dios es la que nos santifica. La palabra de Dios, la verdad, es la que nos hace libre, y nosotros la hemos desechado. Con nuestras acciones, con nuestras obras, la tenemos en un lado empolvada. Solamente llevamos la Biblia a la iglesia cuando la llevamos, y eso realmente está perturbando nuestra vida espiritual. ¿Por qué está nuestra vida espiritual en ruina? ¿Por qué no estamos bien? ¿Por qué necesitamos que oren por nosotros y no vamos nosotros a orar por los demás? Porque hemos descuidado la palabra de Dios. Si la leemos como un formalismo, pero no la leemos buscando aprender, escudriñarla, como dice el Señor. Dice la palabra de Dios en Romanos capítulo 12, versículo 2: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Cómo podremos nosotros tener la mente de Cristo si no leemos la palabra de Dios? Muchos de nosotros pensamos que
la mente de Cristo, ya Dios nos dio la mente de Cristo, que nosotros, que había a venir un predicador y va a orar por nosotros y nosotros vamos a tener, ya a partir de esa oración vamos a tener la mente de Cristo. Déjeme decirle, amado hermano, amado amigo que me oye, que no es así. La mente de Cristo dice, leamos otra vez este versículo tan extraordinario, dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios agradable y perfecta. Si dice transformaos, no dice que Dios nos va a transformar, dice que nos transformemos nosotros, o nosotros tenemos que transformarnos. Nosotros no debemos de no conformarnos a este siglo, sino transformarnos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Esto no lo va a hacer Dios. Dios nos va a ayudar, pero nosotros tenemos que transformarnos. ¿Y cómo nos vamos a transformar? Tenemos que cambiar todos los pensamientos que tenemos, toda la mente vieja que tenemos que rellenar nuestra mente con la palabra de Dios, con esa palabra viva, esa palabra que es espíritu y es vida, y esa palabra que es espíritu y es vida, esa palabra va a transformar nuestro entendimiento. Vamos a ver las cosas de otra manera, porque la vamos a ver conforme a lo que Dios quiere, conforme a lo que dice la palabra de Dios. Entonces nosotros tenemos que transformarnos, que transformar nuestra mente, que transformar nuestro entendimiento para la gloria de Dios. Dios no lo va a hacer por nosotros. Dios va a estar ahí dispuesto para ayudarnos. El Espíritu Santo va a estar ahí dispuesto para recordarnos la palabra, para darnos entendimiento de lo que estamos leyendo, para apoyarnos, para sostenernos, pero es un trabajo que Dios te lo ha dado a ti. Cristo hizo todo el trabajo que tenía que hacer para nosotros en la cruz del Calvario. Él hizo el gran trabajo, lo extraordinario, lo que era imposible para el hombre. Jesucristo lo hizo posible. Él fue como un sacrificio vivo, santo, perfecto en santidad y en obediencia, y fue propiciación por nuestros pecados, y el castigo que nosotros merecíamos, Él lo llevó por nosotros. Ahora nos corresponde a nosotros andar en santa y piadosa manera de vivir y honrar el llamado que tenemos sobre nosotros. Nos toca a nosotros vivir en santidad para la gloria de Dios, y nos toca a nosotros rechazar a este mundo, aborrecer el pecado para la gloria de Dios. Entonces nosotros tenemos que transformarnos a través de transformar nuestra mente a través del conocimiento de la palabra de Dios, a través del entendimiento que ella nos da. Vamos a transformar esa vieja mentalidad, esos viejos pensamientos que nos enseñaron nuestros padres en su ignorancia, con todo su amor, pero con toda su ignorancia también, porque no conocían al Señor la mayoría de ellos. Nosotros tenemos que sacar toda esa basura que hay en nuestra mente, todo ese hombre viejo, de esa mente vieja, y renovarla totalmente con la palabra de Dios. Ese es nuestro trabajo. Ese es nuestro trabajo para que podamos entender cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Cómo vamos a comprender la voluntad de Dios? ¿Cómo vamos a comprender las bendiciones y las maravillas y todas las cosas maravillosas, cosas extraordinarias que Dios tiene para nosotros en el reino de los cielos? ¿Cómo vamos a entenderlo si no hemos puesto en obra el transformarnos por medio del conocimiento de la palabra de Dios? Es importante. Es realmente muy importante que nosotros demos estos pasos, porque esa es la voluntad de Dios. Dice en Gálatas capítulo 4, versículo 19, dice así: hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. Esto lo dice el apóstol Pablo. Él está de dolores de parto, él vuelve a sufrir en su alma, en su espíritu, por los Gálatas, porque hasta que Cristo sea formado en vosotros. O sea, esta es la voluntad del Señor, ese es el propósito que Dios tiene para nosotros. Dios tiene que formar a Cristo en nosotros. Dios quiere que tú seas formado, seas edificado, que tú crezcas a la imagen de Cristo, a la imagen y la semejanza de Jesucristo. Dios tiene que formar a Cristo en tu vida. O sea, Dios te llamó.
no para que permanezcas igual como el primer día que confesaste a Cristo hasta el día de hoy, durante meses y años consecutivos. Dios no te llamó para eso. Dios te llamó para que tú pongas de ti y tú busques su rostro y tú te entregues a Él y Él pueda transformarte hasta que tú llegues a la estatura de Jesucristo. Si no tienes esta visión, si no has entendido esto, es que no hemos comprendido el llamado de Dios. Dios quiere formar a Cristo en nosotros para la gloria de su nombre. Cristo tiene que ser formado en ti. No quiere que seamos más niños fluctuantes de aquí para allá por cualquier tipo de doctrina. Él quiere que pongamos nuestra mirada en el reino de los cielos. En definitiva, en Hebreos capítulo 11, versículo 33 dice así: por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesa, taparon boca de leones. O sea, nosotros conocemos la palabra de Dios, conocemos las cosas que Dios nos ha dado, las bendiciones, el poder, la unción a través de la palabra del Señor. El diablo quiere que nosotros ignoremos, el diablo quiere que tú ignores la palabra de Dios, porque el diablo reina en la ignorancia. El diablo reina en tu ignorancia y en mi ignorancia. Y nosotros tenemos que sacar la ignorancia de nuestras vidas para que reine Cristo, porque Cristo es el reino de Cristo, es el reino de la luz, el reino del diablo, el reino de las tinieblas y el reino de la ignorancia. El reino de Cristo es el reino de la verdad, el reino del diablo es el reino de la mentira y de la ignorancia. Entonces el diablo quiere que nosotros ignoremos la palabra de Dios, porque allí está la bendición. En la palabra de Dios está la llave para que tú no sigas sufriendo, está la llave para que tú tomes el control de tu vida, para que tú salgas de esa esclavitud, para que tú salgas de ese cautiverio en que has estado, porque el diablo te ha tenido cautivo, quizás en enfermedades, quizás en diferentes problemas, quizás tu casa, tus hijos atados de diferentes formas. Dios tiene la palabra, tiene su llave en su palabra. Su palabra es la verdad y la verdad es la que te va a hacer libre a ti. Ya Cristo hizo todo el trabajo. Ya Cristo hizo. Lo que no hemos hecho el trabajo que nos corresponde es a nosotros, porque hemos permitido seguir viviendo en la ignorancia, tener la palabra de Dios como si fuera algo que solamente los pastores o los líderes tienen que estudiar para ministrar. Pero no es así. La palabra de Dios es algo que cada uno de nosotros necesitamos comer y beber y alimentarnos de ella para poder crecer y poder ser libre y poder llevar una vida victoriosa. Porque la Biblia dice que la palabra es la espada del Espíritu. Y nosotros tanta ignorancia tenemos que cada vez que nos enfrentamos con el diablo, con un demonio, solamente lo que hacemos es reprenderlo, y eso no es lo que hizo Jesucristo. Jesucristo le habló con la palabra. Cuando el diablo se le manifestó a Cristo, que lo tentó, Jesucristo, usted lea la palabra de Dios, Jesucristo no lo reprendió. Jesucristo le sacó la espada del Espíritu, la palabra, y lo atravesó con ella, y el diablo tuvo que enmudecer e irse de allí. ¿Por qué no lo hacemos nosotros? Porque no conocemos la palabra de Dios, porque no conocemos la espada del Espíritu, porque no la manejamos, no sabemos utilizarla, porque la tenemos olvidada y no sabemos, no entendemos el poder que está allí, no conocemos la gloria que Dios nos dejó allí en su palabra. Dios nos dio la victoria en Cristo y la vamos a alcanzar solamente viviendo su palabra. Dios no nos va a dar la victoria en Cristo si no vivimos su palabra. Podemos entender por todo esto que la palabra de Dios es tan trascendente, es tan importante, es tan grande, que todo tú a través de la palabra, el Espíritu Santo poco puede hacer en tu vida si tú no tienes la palabra, porque el Espíritu Santo vino para recordarnos la palabra, para hacernos entender la palabra, para guiarnos a toda verdad. ¿Y cómo va a hacerlo si no tiene la herramienta, si nosotros no tenemos la palabra de Dios en nuestros corazones? ¿Qué nos va a recordar el Espíritu Santo? ¿Qué nos va a hablar el Espíritu Santo? Entonces es importante que entendamos que tenemos que volver a la palabra de Dios. Tenemos que volver al cimiento de nuestra fe. La base de nuestra fe es la palabra de Dios. Gloria a Dios en las alturas. Espero que
esta edificación ha sido de bendición para tu vida. Cristo quiere, el Señor quiere, Dios quiere, el Espíritu Santo quiere que tú y yo volvamos a la palabra de Dios y ella sea realmente el alimento de nuestra alma. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde y el Señor te dirija